A continuación, Fides, Vida y Esperanza presenta Defiende tu Fe. Una producción del Ministerio de Apologética San Francisco de Sales. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Ha escuchado usted decir que Jesús no dio la autoridad sobre ningún hombre? ¿O ha escuchado decir que el papado es un invento de la Iglesia Católica? Quédese con nosotros, amados hermanos, y responderemos a este importante tema. Muy buenas tardes nuevamente, hermanos. Está en su programa Defiende tu Fe. Es un programa dedicado a responder las principales objeciones que nos realizan a nosotros los católicos, los hermanos no católicos, precisamente para que usted y yo aprendamos a responder, a dar respuesta de nuestra esperanza, a dar razón de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Hoy contamos con nuestro hermano Luis Fernando. Luis Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego y todos los hermanos que nos escuchan. Es un gusto nuevamente estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar el tema precisamente del papado. ¿Cristo delegó alguna autoridad sobre algún hombre, sobre la iglesia? Eso es importante, hermano, porque hay muchos allá afuera que nos dicen que la única autoridad es bíblica, ¿no? Que la única autoridad es bíblica, que no debemos de creer otra cosa que no esté en la Biblia. Claro, ese es otro tema, que es el tema de la sola escritura, ¿verdad? Si es cierto que la sola escritura basta como norma de autoridad. Pero hoy vamos a definir, hermanos, si recuerdan la semana pasada, para ubicarnos, tocamos de si la iglesia era necesaria para la salvación. Y principalmente nos basamos en Mateo 16, 18, si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Cristo está claramente formando una iglesia, lo decíamos, mi iglesia, una. No dijo mis iglesias en plural. Entonces, Cristo funda una iglesia, entonces Él la hace necesaria. Y lo explicábamos, Cristo se extiende a todos los hombres de todos los tiempos a través de su iglesia. Cristo no va a hablarnos directamente, no te habla a ti directamente, sino que Él utiliza a su iglesia, ¿verdad? Que es su cuerpo, para llegar a todos los hombres de todos los tiempos, para poder salvarnos. Y decíamos también con Mateo 28, 20, para que ustedes lo apunten también, hermanos, que yo por mi parte, les dijo Jesús a sus apóstoles una vez resucitado, yo por mi parte estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, Cristo claramente funda una iglesia y da la promesa de que estará siempre con esa iglesia hasta el fin del mundo, o sea, desde el siglo I hasta el siglo XXI. También veíamos, hermanos, si ustedes recuerdan, que todas las denominaciones cristianas y algunas no cristianas se derivan de 1517 para acá, o sea, todas ellas fueran fundadas por un hombre. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia católica cristiana, viene desde el año 33 cuando Cristo la fundó. Así que hoy continuamos con este riquísimo tema y vamos a ver la autoridad de Pedro. A ver, Luis Fernando. Muy bien, y sería bueno en todo caso, Diego, que recordemos un poco la escritura para ver qué es lo que nos dice Mateo 16, 18, que podamos leer nuevamente y que podamos reflexionar sobre este texto tan importante. Dice así, Mateo 16, 18. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí precisamente vemos elementos importantísimos. Vemos primero cómo, ante la confesión de fe de Pedro, el Señor precisamente le dice, y a ti te digo, claramente se dirige a la persona de Pedro, a la persona de Pedro le dice, a ti, Pedro, te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, aquí hay un detalle importantísimo, y ya lo hemos mencionado, pero vale la pena recalcarlo. Jesús hablaba en arameo. Y en arameo
precisamente el texto tiene un sentido totalmente completo que de alguna forma se pierde a la hora de hacer la traducción a otros idiomas. Jesús básicamente lo que le dice a Pedro y le dice lo siguiente: a ti te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es el nombre original de Pedro? Él se llamaba Simón, ¿verdad? Pero el Señor precisamente le cambia su nombre para denotar un cambio de una misión, ¿verdad? Cuando se le cambia el nombre a alguien, quiere decir que el Señor está dando una nueva misión, y a Pedro le está diciendo que él va a ser piedra de la iglesia sobre la cual esta iglesia, claro, se va a fundar. Eso es muy importante, Luis, porque precisamente si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que cada vez que Dios le cambia el nombre a un personaje bíblico, un personaje histórico, es porque le tiene una misión. Así es. Acordémonos de Abraham, Correcto. Jacob a Israel. Correcto. Entonces en el Nuevo Testamento no es la excepción. Correcto. Acuérdense, hermanos, que el Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento. Así es. Es el cumplimiento perfecto de la ley, ¿verdad? Es el cumplimiento perfecto de la ley. Entonces, cuando Cristo le cambia el nombre, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Simón. Simón. Y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré su iglesia. Entonces, edificaré mi iglesia. Entonces, claramente le está cambiando el nombre porque le está dando una misión. Le está dando una nueva misión. Le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y decías bien, Luis, porque hay muchos hermanos no católicos que dicen: es que, hermano, la traducción en griego es Petro y Petra. Petros y Petra, sí. Exacto. Correcto. Entonces le dice: tú eres Petro en griego, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces ellos dicen que Petro es una piedra grande, ¿verdad? Pero una piedra pequeña, y Petra es una piedra grande, y que Cristo se estaba señalando a sí mismo, Claro. que le dijo a Pedro: tú eres Petro, piedra pequeña, y sobre esta Petra, y se puso el dedo sobre sí mismo, edificaré mi iglesia. Y esa es la aclaración que hacemos, y que tú hacías muy bien. Si gusta lo repite, Luis, que Cristo no habló en griego, sino que lo dijo en arameo. Correcto. Y en arameo es... Correcto, en arameo él usó el término cepas, que quiere decir precisamente piedra. Inclusive, por ejemplo, si escudriñamos el capítulo 1 de San Juan, vemos como desde el principio a Pedro, a Simón, perdón, se le llama Cefas, el capítulo 1 de San Juan, ¿verdad? Y precisamente eso que decías, en griego sonaba un poco extraño, porque Petra es un nombre femenino, Petros es un nombre masculino, ¿verdad? Entonces sonaba un poco raro, y por eso se hace esa distinción, ¿verdad? Que en arameo, el idioma que habló el Señor, no se hace. Y se entendió perfectamente, y los discípulos, como vamos a ver ahora, entendieron claramente que a Pedro se le estaba dando un oficio especial y particular. Definitivamente, hermanos, si usted quiere aclarar esa duda completamente, puede ir a Juan 1:42, que era lo que nos decía el hermano Luis Fernando. Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Muy bien. Entonces, hermano, no hay tal, o sea, no hay de Petro ni Petra. Cristo claramente, no hay piedra grande ni piedra pequeña, ni Cristo se señaló a sí mismo. Cristo claramente, después de la respuesta de Pedro, Cristo se vuelve a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claramente denota una delegación de autoridad, que lo encontramos más adelante en el mismo texto. Claro, excelente, porque precisamente este nuevo oficio que el Señor le da a Pedro, claro, conlleva algo, ¿verdad? No es solamente un título honorario, sino que realmente conlleva una responsabilidad enorme. Y eso es precisamente lo que leíamos posteriormente en el mismo texto, cuando veíamos que además le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces ahí Jesús se está apropiando de una imagen propia del Antiguo Testamento que encontramos precisamente en Isaías 22. Hermano, no sé si quiere hacer la lectura. Vamos a leer precisamente desde el versículo 21. Dice: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. Estoy leyendo desde el versículo 20. Está apuntando, hermano, Isaías 22:20. El trasfondo de las llaves, la explicación de las llaves, la explicación de esa autoridad, usted la encuentra tipificada desde el Antiguo Testamento en el profeta Isaías, capítulo 22:20. Dice así: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín lo sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre. Interesante. Para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. 22. Isaías 22:22. Continúa diciendo: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará.
cerrará y nadie abrirá. Le hincaré como clavija en lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Precisamente, entonces ahí vemos cómo Jesús se apropia de esta figura del Antiguo Testamento para denotar que a Pedro, a partir de este texto que estamos leyendo, le otorga esta responsabilidad, esta autoridad, ¿verdad? Precisamente de tener las llaves. Y las llaves precisamente lo que hacen es eso, abrir y cerrar, ¿verdad? Entonces es y eso también lo vemos después confirmado cuando sigue el Señor diciendo, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Importantísimo, Luis. Maravilloso. O sea, el trasfondo de Isaías 22:22 es profundísimo, porque es interesante, porque muchos hermanos no católicos tratan de sacar traducciones, interpretaciones de este texto de Mateo 16:18, y resulta que el trasfondo está muy claro en Isaías 22:22. Eliaquín es el mayordomo del palacio, ¿verdad? Dios lo está nombrando mayordomo del palacio, y le dice que va a tener las llaves de las puertas de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el mayordomo es el que podía abrir y cerrar las puertas de la ciudad. Entonces, iba a permitir la entrada o salida del acceso al rey. Del acceso al rey. Entonces, el trasfondo que usa Jesús cuando le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, es un trasfondo profundísimo. Por supuesto que el escritor bíblico, San Mateo, lo hace en referencia. O sea, él está haciéndolo en referencia, acordándose de Isaías 22:22. Claro. Todos los apóstoles claramente están entendiendo que se le están entregando las llaves, Luis, no las llaves de cualquier reino, o sea, sí, sino las llaves de cualquier cosa, porque Luis, yo cuando damos los cursos de defensa de la fe, precisamente le decimos a los hermanos, si le entregamos las llaves de la casa, ¿qué le estoy diciendo? Que usted puede entrar a mi casa. Si yo le doy las llaves de mi casa, que usted puede entrar a mi casa, que puede abrir, que puede cerrar, que puede invitar al que quiera. Claro. ¿Ah? Igual las llaves de un carro. Pero resulta que Jesús no entregó ni las llaves de la casa ni del carro, sino que entregó las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos, claro. El reino del Padre. Y le dice bien claro, lo que ates en la tierra, será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos. Claro, y precisamente este texto nos ayuda a comprender cuál es la autoridad que ha sido confiada a la Iglesia Católica. Por eso del tema también de la infalibilidad papal, que podremos tratar en siguientes sesiones, ¿verdad? Que de esta autoridad de atar y desatar es que emana precisamente lo que la Iglesia, el papel que la Iglesia ha tenido durante ya tantos años. Ahora, valdría la pena, Diego, no sé qué piensas, podríamos aquí tal vez revisar algunas de las principales objeciones de los hermanos no católicos con respecto al texto. Por ejemplo, algunos hermanos dicen, bueno, pero es que el papado es un invento de la Iglesia Católica porque el término papa no viene en la Sagrada Escritura. Y es importante entender que no tiene que venir, el término papa no tiene que venir. La Escritura lo que hace es demostrarnos que Jesús está creando una institución, el oficio del Santo Padre. Él está creando la institución, el nombre, eso viene después, como muchísimas cosas se han desarrollado en el tiempo del cristianismo, ¿verdad? Pero lo importante es que la Sagrada Escritura sí nos da testimonio de que Jesús, que Dios crea esta institución que es el papado, ¿verdad? E inclusive debemos saber que el papado es más que el papa, ¿verdad? O sea, es más que el papa, es más que Pedro, es más que nuestro actual Santo Padre. Es una institución que le supera y que seguirá en el tiempo, aunque ya nuestro Santo Padre no esté, por ejemplo. Precisamente, hermano, es la visión equivocada que muchos hermanos no católicos no comprenden. Creen que el Papa es un dictador que se sienta en un trono sencillamente a mandar, ¿verdad? No es así. Desde la visión del Concilio Vaticano II, recordemos, el Papa se ha definido como el siervo de siervos. Claro. Que la Iglesia, en toda la autoridad papal, en todo el magisterio de la Iglesia, lo que hace es acompañar a todos los hombres para que podamos interpretar los signos de los tiempos y para que podamos entonces vivir plenamente conforme a la voluntad de Dios. El Papa no viene a quitarle el lugar a Cristo, para nada, viene a servir a Cristo.